Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Con esta antífona de entrada inicia la Eucaristía de este tercer domingo de Adviento. En español diría, alégrense en el Señor siempre. Lo repito, alégrense. Esta es la palabra que el Señor nos ofrece en este tercer domingo, en esta tercera estación de nuestra espera. Alégrense. Hace poco una amiga puso en su Facebook algún estado en el que decía: este año ha sido un año muy bendecido por el Señor. E inmediatamente le surgieron un montón de críticas y de comentarios diciendo: dígaselo a los que han perdido un ser querido, díganselo a los que han tenido que cerrar el restaurante porque han quebrado a causa de la cuarentena, etc. Y una pregunta es: ¿cómo podría uno estar alegre en medio de unas circunstancias como las que estamos viviendo hoy? Ciertamente muchos hemos perdido seres queridos durante este año. Algunos otros han entrado en estados de pobreza lamentables a causa de la pérdida del trabajo o de la quiebra de su propio negocio por las medidas de cuarentena en todo el mundo. Muchos han tenido que aguantar hambre y tener que sufrir consecuencias impensables en este año que está a punto de terminar. ¿Cómo puede entonces la Iglesia invitarnos en este tercer domingo a alegrarnos? Porque el gozo del que habla la Biblia no es un gozo que depende de las circunstancias que rodean a la persona. Y eso es muy importante comprenderlo. Existen ciertamente circunstancias que llevan al gozo. Una buena cosecha, una circunstancia como un matrimonio, como una graduación. Todos esos son momentos que llenan de alegría a las personas. El gozo del que habla la Biblia es único y diferente. Es una actitud del pueblo de Dios que no depende de las circunstancias que lo rodean, sino de la firme esperanza en el Dios que ha hecho promesas a este pueblo. Es por eso que la Biblia habla de la experiencia de peregrinación en el desierto como una experiencia de gozo. El Salmo 105, versículo 43 dice que Dios sacó a su pueblo entre gritos de júbilo, entre gran alegría de Egipto, y lo condujo con esta alegría a través del desierto. Ahora bien, las circunstancias del desierto fueron terribles, fueron circunstancias de hambre, fueron circunstancias de cansancio, incluso circunstancias que llevaron a muchos a murmurar contra Dios. Y esto no quitaba que hubiese un pueblo alegre porque confiaba en el Dios que le había prometido una tierra. Es esta fe y esta confianza la que son la fuente de la alegría bíblica, y es a esta alegría a la que se refiere el Evangelio de Lucas cuando nos dice que con el nacimiento de Jesús hay una explosión de alegría en la tierra. El ángel, todos lo sabemos, entra en la presencia de María y la saluda con una palabra: Jaire quejaritomene, alégrate, tú llena de gracia. Después, en la visita que María hace a su parienta Isabel, Juan el Bautista, cuando todavía está en el vientre de su madre, salta de alegría ante la presencia de Jesús. Sobre esto vamos a volver después, sobre la alegría de Juan, porque es central y fundamental en este domingo. Y cuando los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador, le dicen: hoy les traigo una buena noticia que será de alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David les ha nacido el Señor, el Mesías, el Salvador. La certeza de la salvación de Cristo es la que hace que los cristianos podamos sentirnos gozosos incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Para aclararlo, las palabras con las que inicia la liturgia de hoy, Gaudete in Domino, fueron escritas por San Pablo. Están en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, una carta que él escribió cuando estaba en la cárcel a causa de la predicación del Evangelio. Imaginémonos un San Pablo que está encadenado, que tiene motivos para estar triste y sin embargo invita a los cristianos de Filipo a alegrarse en el Señor. Es más, lo repito, alégrense. Esto no significa de ninguna manera que los cristianos seamos negacionistas del dolor o que nos alienemos de tal manera que no aceptemos ni integremos en nuestra propia vida los momentos tristes. Porque el gozo del que habla la Biblia no es un gozo que niegue la experiencia del dolor y de la tristeza. San Pablo, en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, habla de estar entristecidos y sin embargo gozosos. Porque si el gozo no surge de las circunstancias que nos circundan,
sino de la certeza del amor y de la confianza en la promesa de Dios, entonces incluso en los momentos más tristes de la vida podemos vivirlos en la paz que una experiencia gozosa puede darnos. Ahora bien, eso de lo que estoy hablando es imposible entenderlo cuando uno está completamente volcado sobre sí mismo. Cuando una persona ha hecho de su propia realización, de su propia felicidad, de su propio placer, el centro de su existencia, no puede comprender ningún tipo de gozo, sino uno que surja de la perfección de las circunstancias que le rodean. Para comprender el gozo cristiano es necesaria una cosa: vaciarse de sí mismos. Y esto es lo que la liturgia de hoy intenta explicarnos, presentándonos en el centro a la figura de Juan el Bautista. Cuando los fariseos enviaron emisarios al río Jordán a preguntarle a Juan quién era, Juan confiesa, y el Evangelio de Juan es bastante enfático, dice: confiesa y no negó, yo no soy ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta que habría de venir. 3 veces Juan va a explicar yo no soy. Este triple no soy va a confrontarse con 7 veces en el Evangelio de San Juan de Jesús diciendo yo soy. Es la confrontación de el no soy de Juan, que prepara el camino, con el yo soy de Jesús, que es el existente, quien es. Y como escribiría Shakespeare, la cuestión está acá, entre el ser y el no ser. Porque a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que ser. De hecho, desde pequeñitos nuestros padres nos dicen: usted tiene que ser alguien en la vida. Y todos trabajamos para ser alguien. Estamos tan centrados en la importancia de nuestra propia identidad, de lo que somos. De hecho, nos llenamos la boca diciendo lo que somos. Es que yo soy esto. Yo aquí soy el que manda. Yo aquí soy el jefe. Yo soy el padre. Yo soy el superior. Lo medimos todo en una absoluta autorreferencialidad. Somos esclavos de nuestra propia identidad, de nuestro propio ego. Y esa esclavitud de lo que tenemos que ser para los demás no nos permite ser auténticamente felices. Y aquí la liturgia que nos presenta un caso completamente al revés. Alguien que reconoce que no es. Alguien que se pone de lado para darle espacio a quien verdaderamente es. Alguien con la capacidad de renunciar tanto a su propio ego que reconoce que no es digno de desatar la correa de las sandalias de uno que viene después de él. Es por esto que Juan es capaz de ser un buen precursor, es capaz de preparar realmente el camino de su Señor. Hay un episodio que se cuenta en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el que los discípulos del Bautista vienen a él y le dicen: hey, maestro, ¿recuerdas ese del que nos hablaste cuando estábamos en Betania, al otro lado del Jordán? Pues está por acá cerca, está bautizando, haz algo. Y Juan responde unas palabras que se tendrían que constituir para nosotros el modelo de seguimiento de Jesús. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado, cuando oye su voz, se alegra con él. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan es el modelo de alegría, de gozo, no por haberse ensalzado él, no por haber sido él grande y admirado y reverenciado por todos, sino porque se alegró por la presencia de aquel a quien esperaba, por aquel a quien amaba. Y quien ama es capaz de quitarse del medio para hacer espacio para el amado. Es lo que hacen los padres con sus hijos, es lo que hace cualquier persona cuando verdaderamente ama. Deja de ser el centro para que el amado sea el centro. Es este amor oblativo la fuente de la verdadera alegría. Y debemos vivirlo en nuestra cotidianidad, en la vida de familia, en la vida del trabajo, en nuestras amistades y especialmente en nuestra vida cristiana, en el seguimiento de Jesús. Estamos invitados a dejar ese frenesí por brillar nosotros, por ser reconocidos, esa búsqueda desesperada por demostrarle a todos que estamos aquí y por mostrar quiénes somos. Eso que nos enseñan permanentemente de autorrealizarnos, es decir, de crear una realización en nosotros mismos y para nosotros mismos. El padre Fabio Rossini, un padre del Credo de Roma, decía en su homilía de hoy: si permanecemos encerrados en nuestra autorrealización, seremos unos mediocres. Si en cambio nos abrimos para hacer camino, para ser el lugar por donde otro pase, para ser voz de otro que quiere hablar, entonces nuestra vida estará llena de amor, llena de ternura, llena de acogida, llena de otros. Y esto es lo que verdaderamente realiza: amar.
no autorrealizarnos. Estamos invitados pues a vivir ese domingo en gozo, en alegría. ¡Alégrense! Gozo que no tiene nada que ver con ser reconocidos y admirados por lo que somos. Gozo que no tiene ni siquiera algo que ver con las circunstancias externas, porque puede que nos sean adversas, que no nos esté yendo bien en este momento de nuestras vidas, sino un gozo que viene de haber cedido el espacio a aquel a quien esperamos, a aquel de quien estamos seguros de que vendrá para salvarnos. Feliz tercer domingo del Adviento. Gaudete in Domino, iterum dico, gaudete.